Hola, vamos a hacer la corrección del comentario de este texto que tenemos delante. Es un texto que lo firma Cristina Manzano y que se titula Abstinencia y fue publicado en El País el 5 de octubre de 2018. Bueno, en primer lugar vamos a empezar comentando la pragmática textual. El emisor, como hemos dicho ya, es Cristina Manzano y el medio de comunicación, el canal es el diario El País, por lo tanto el receptor es una amplia mayoría, un público muy grande y por lo tanto es muy probable que la intención y el lenguaje de este texto tenga un tono ciertamente divulgativo, ¿vale? Esto dejará una serie de huellas en el texto, como luego veremos. Una primera lectura del texto nos hace ver que la intención del texto es fundamentalmente comunicar una idea, una opinión, un punto de vista, sin que haya mucho atisbo de subjetividad en el texto. Por lo tanto, la función primordial en el texto, creemos, es la función referencial, que también tendrá su huella en el texto, como luego veremos. Y bueno, pues después de ver las características de este texto, pues tendremos que clasificar el tipo de texto que tendremos delante. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué rasgos fundamentales tiene este texto. ¿Qué rasgos podríamos comentar? Por un lado, podríamos comentar la objetividad que hemos dicho antes. La objetividad es propia de los textos donde la función fundamental es la función referencial, ¿vale? Y esto se percibe, en distintos rasgos o en distintas características. ¿Dónde se puede percibir? Bueno, se puede percibir, por ejemplo, en el uso de algunas formas verbales, por ejemplo, el presente atemporal de algunas formas verbales como activa o como desencadena, ¿vale? Ese tipo de usos de los tiempos verbales, el presente temporal, es característico de los textos objetivos. También podemos ver la objetividad en la utilización de determinados ejemplos, ¿vale? Podemos ver el ejemplo de Rosenstein, que es solamente un ejemplo. Podemos ver el ejemplo de Niall Ferguson también. Bueno, como podemos ver, la argumentación por ejemplos también es característica de los textos objetivos. También podemos ver la utilización del léxico denotativo, ¿vale? El léxico denotativo, que lo vemos aquí en inocuo, que lo vemos también en alteraciones, por ejemplo, que teníamos por ahí esa palabra, dependencia, manipulación. También apoya la objetividad el hecho de que cita las fuentes, por ejemplo, cuando dice en su último libro La plaza y la torre. En determinados ejemplos lo que podemos ver es que la subjetividad, ¿vale?, que hemos dicho antes, pues está bastante bien marcada. También hemos hablado de la intención divulgativa y esto tiene relación con el canal. ¿Dónde vemos la intención divulgativa en este texto? Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, del uso de la primera persona cuando habla de, lo hemos visto antes, nuestras vidas, por ejemplo, ¿vale? Según los españoles consultamos, ¿vale? Esa idea de utilizar esta primera persona colectivizando al lector español, evidentemente, porque el medio que se utiliza es El País, que es un diario de tirada española, pues es un ejemplo de la intención divulgativa. También es característico de la intención divulgativa del texto la utilización de, en algún caso, de preguntas retóricas. Por ejemplo, su pecado, ¿vale?, es una intención retórica que es muy característico del estilo didáctico. Él me haga una pregunta para luego contestar, que es lo que pasa a continuación. También el uso de en apariencia, por ejemplo, ese es un didactismo que también es característico de la función expresiva, de la función representativa del lenguaje, ¿vale?, el didactismo y tal. Bueno, como podemos ver, esto nos lleva a la utilización de un tono pedagógico incluso, hemos dicho didáctico, pedagógico, en el lenguaje, porque la idea del autor es mostrarnos una idea, un mensaje, que la vamos a ver más adelante. Ya que hablamos del tono, podríamos mencionar también el registro que utiliza. El registro que utiliza en general es formal, ¿vale? Sin embargo, percibimos también algún coloquialismo, ¿vale?
Algún coloquialismo que podríamos ver, por ejemplo, en el uso de la palabra friki, ahí lo hemos visto, en el ejemplo, la metáfora de sonaba como... ¿Dónde está? Sonaba como cuando los curas recomiendan. Bueno, eso también es un ejemplo bastante coloquial, ¿vale? El uso de las comillas, por ejemplo, en el uso de la vida real, ¿vale? La utilización de las comillas como lenguaje interpretativo. Bueno, ya que hablamos del registro y ya que hablamos del lenguaje, podríamos hablar también del uso de los sustantivos abstractos, ¿vale? Los sustantivos abstractos, que vamos a verlos, vamos por ejemplo, tecnología, vemos resquicios, satisfacción, compromiso, dependencia y manipulación, como hemos dicho antes, influencia. Hay una abundancia de sustantivos abstractos que es propio de la temática que está utilizando el autor. La temática, ¿vale?, es de tipo social, claramente, ¿vale? Porque estamos hablando de la influencia en la sociedad de la tecnología y de las redes sociales. Y hablando un poquito de las propiedades textuales, la coherencia. ¿Este texto es coherente? Pues sí, tiene coherencia. Habíamos dicho que hay 3 tipos de coherencia. La coherencia temática, ¿vale? Hay un tema. ¿Cuál sería el tema? Bueno, pues el tema sería algo relacionado con el peligro de la adicción de la tecnología y las redes sociales. Tiene que ir por ahí, ¿vale? Porque es lo que unifica, lo que da corporeidad a todo el texto, ¿vale? Por otro lado, también hay una coherencia estructural. La coherencia estructural es una estructura, que va enlazando determinadas partes del texto. En primer lugar, hay un ejemplo, el ejemplo de Rosenstein. Esto nos lleva a la idea central, que es ese movimiento que existe, que alerta de los peligros de la adicción a la tecnología y su capacidad para aprender los requisitos. Yo creo que este es el tema planteado a partir de este ejemplo. Una vez que aquí ya se desarrolla en lo personal y en lo público. Y luego, por último, está la reacción, donde ya viene su tesis, ¿no? ¿Cuál sería su tesis claramente? Bueno, este es necesario, marca claramente su tesis. Su tesis sería aprender a gestionar esta nueva realidad, ¿vale? Es necesario aprender a gestionar esta nueva realidad. Esa sería la tesis que está defendiendo el autor y que nos deja, por lo tanto, que el tipo de texto es argumentativo. Por lo tanto, contestando a la siguiente bueno, lo he escrito mal. Argumentativo. Madre mía, vamos a borrarlo, que ya no sé ni escribir, ¿vale? Estábamos diciendo argumentativo. Ya, lo escribo bien. Estábamos diciendo que el tipo de texto que nos deja el autor con esta composición es un tipo de texto argumentativo, de características, de temáticas, es social, y por el canal es un artículo de opinión. Esto sería la respuesta a la pregunta 1C. El tema, que ya lo hemos dicho, sería la pregunta 1A y ahora estaríamos contestando la pregunta 1B. En cuanto a la coherencia local, bueno, pues no hay nada que se salga del marco que plantea el texto, por lo tanto tiene coherencia local. En cuanto a la cohesión, bueno, hay ciertos elementos que dan cohesión al texto. Podríamos hablar de catáforas, ¿vale? El día que cobró conciencia de lo que había hecho. Este lo está anticipando algo, ¿vale? Ahí tendríamos una catáfora, ¿vale? Tendríamos anáforas varias, por ejemplo, el botón de me gusta en Facebook está haciendo referencia a algo que se ha mencionado antes. También podríamos hablar de algunas omisiones, por ejemplo, él también. Bueno, son distintos elementos que tenemos, en realidad, conectores, ¿vale? El pero, hay conectores, o sea que hay distintos elementos que aportan cohesión al texto. Y en cuanto a la adecuación, bueno, ya hemos comentado el registro que utiliza y el tono empleado, y es perfectamente adecuado al canal que es el Diario del País. Así que, bueno, como podéis ver, yo creo que hay suficientes mimbres para realizar un comentario bastante enriquecido, ¿vale? Espero que os haya ayudado. Hasta luego.